¿Alguien lea, por favor? Y el fruto de justicia se siembra en paz. 3:18. 3:18. De Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Perdón. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahora, entendamos lo siguiente. Procuremos en lo posible. Si vamos a leer la Biblia, un pasaje como este, procuremos entender todo. Y si no, anótese para preguntar, ¿sí? Y no quedarse con la duda. Por ejemplo, dice, padeció una sola vez por los pecados, eso se entiende. El justo por los injustos. El único que no cometió pecado fue el Señor. Para llevarnos a Dios, siendo a verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué significa eso? Que murió, pero resucitó. Vivificado en espíritu. O sea, estuvo en la tumba. El tercer día el Padre lo levantó de los muertos. Y ese cuerpo muerto, ese cuerpo mortal muerto, se resucitó con cuerpo glorificado. Eso significa vivificado. Nosotros también seremos vivificados. Porque ahorita tenemos cuerpos mortales. Pero la esperanza es que un día vamos a tener cuerpos glorificados, vivificados, en el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Ahora bien, otro pasaje no menos importante. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Romanos capítulo 5, 17 al 19. 17 al 19. A ver. Pues si por la transgresión de un solo reino la muerte mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Desobediencia de quién? Primero. Lamentablemente heredamos la naturaleza caída de Adán. Alguien comentaba en una oportunidad lo siguiente: el pecado, entonces todo eso ya liquidas. No, tú no vas a morir por el pecado de Adán, vas a morir por tus propios pecados, porque heredamos la naturaleza caída, inclinada al pecado, y por eso tenemos cuerpos también mortales, ¿no es cierto? Inclinada la naturaleza caída, inclinada al pecado. Ahora, por eso es necesario nacer de nuevo, para poder ser llamados hijos de Dios y ser coherederos con Cristo, como hemos compartido, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a leer para vamos a escudriñar esto que estamos viendo en este momento. Dice, pues si por la transgresión de uno, o sea, la desobediencia de uno solo reinó la muerte, ¿qué le dijo el Señor en Génesis escrito? Por causa tuya, maldita es la tierra, por tu causa. La maldición llegó a la tierra. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido de Dios. El perdón inmerecido de Dios. Y del don de la justicia. Don de justicia. ¿Por qué don? ¿Qué es don? Regalo. Es como si me perdonas, pero ¿qué he hecho para que me perdones? Es un regalo. Porque alguien murió por ti. El don de la justicia. No podemos hacer absolutamente nada para recibir el perdón de Dios por nuestras fuerzas. Una sola obra el Padre acepta para salvación, la obra de la cruz. Por eso hay que agradecerle en oración. Tu palabra dice esto. Tú lo crees, lo confiesas en oración. Amén. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso Jesucristo no pecó,
tuvo que ser el hombre perfecto. Y el enemigo, ¿qué no hizo para que cometiera una micra de pecado? Una micra de pecado ya no hubiera podido ser el sacrificio perfecto. ¿Amén? Entonces, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Podemos agradecerle al Señor? Tal maravilla. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, nosotros, cuando decimos precisamente eso, en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Él es nuestra justicia. Hemos visto en los nombres del Señor Sidkenu, que se encuentra precisamente cuando veamos los nombres de Dios, ¿no? En Jeremías 33:16. Eso está, Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. ¿Ven? Uno de los nombres del Señor es Yahvé Sidkenu. Él es nuestra justicia. ¿Ven? Podemos, Colosenses 2:10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Ven? Colosenses 2:10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No? Completos. Tenemos la plenitud de Él, completos. Amén. Nada nos falta. Nada nos falta. Amén. O sea, alguien podría decirnos, el enemigo trata de alguna manera, sí, en su engaño. Incluso a cristianos pone, no, es que falta para tu salvación, no está completa tu salvación. La salvación en Cristo es completa. Somos salvos por fe, no por obras, que tenemos que permanecer en Él, amén. Pero la salvación está perfectamente completa, no tenemos que agregar nada a nuestra salvación. Hay algunos que andan haciendo unas cosas para completar su salvación, y ese es un engaño del diablo, porque la salvación no es por obras, es por fe, para obras, para que podamos hacer obras para el Señor. Amén. Cuando dice santificado sea tu nombre, nos santifica, amén, nos separa para que tengamos comunión con Él. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 6:11? En el nombre del Señor. Bien. Primera de Corintios 6:11 nos dice, ¿y alguien puede leer, por favor? Primera de Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos. Bueno, en realidad podemos leer desde el 9, ¿ya? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahí, aclara, y dice el versículo 11, esto erais algunos, y habéis sido lavados, y habéis sido santificados. ¿Qué significa santificados? Pues aparte. Amén. Ya habéis sido justificados. Alguien podría decir, pero con todas las cosas que he hecho, no merezco su perdón, no merezco ser aceptado. Pero si pides perdón y te arrepientes y te entregas al Señor, eres justificado por Él. Amén. Eres aceptado por Él. Amén. ¿Y qué dice? En el nombre del Señor Jesús y por... Eso es muy importante, subraya esa última parte. Por el Espíritu de nuestro Dios. Ya les he compartido en varias oportunidades. La iglesia del Señor está en estrecha relación con el Espíritu Santo. No podemos hablar de la iglesia verdadera sin el Espíritu Santo. Nos hemos convertido por el Espíritu Santo. Somos cristianos y vivimos la vida cristiana por el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ser transformados para ser arrebatados en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso también vemos Primera Tesalonicenses 4:3-4. 4:3-4. ¿Qué dice la palabra del Señor?
La voluntad de Dios, que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí hay un principio que lo voy a pedir que lo anote. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. ¿Dónde es eso? Está en la Biblia. Amén. Fruto del Espíritu Santo. Gálatas. Sí. A ver. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, Pues Gálatas 21, 22. Gálatas 5, 21, 22. Ahora, ese es el fruto del Espíritu Santo, el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el fruto del cristiano? ¿Cuál tendría que ser el fruto del, no del Espíritu Santo, del cristiano? La santificación, lo que estamos leyendo ahorita. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Cuál ha sido? Que cada uno dice, primera Tesalonicenses 5:23, que dice, Primera Tesalonicenses. Y el mismo Dios de 4, paz 3, 4. os santifique. Perdón, antes. Primera Tesalonicenses 4:3-4. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios apartéis de fornicación. ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios? El fruto del cristiano, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Amén? Bueno, ahora sí, Primera Tesalonicenses 5:23. En ese pasaje nosotros entendemos qué compone todo nuestro ser. Somos seres trinos. Espíritu, alma, cuerpo. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? Fuerte. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea sensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo vuestro ser, subraya eso, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. A veces escucha decir, qué increíble, ¿no? Mientras mi espíritu esté bien, mi cuerpo no importa lo que haga. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Pues, por la sangre de Cristo, amén. Romanos 6, 17, 18. Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, por la sangre preciosa de Cristo. Antes esclavos y ahora libres. Amén. Libertados del pecado. Hebreos 13:12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, versículo 12. ¿Qué dice? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sus rayas aparte, padeció fuera de la puerta. Qué tremendo. Aunque algunos puedan leer y releer este versículo, no, si no les parece, o no lo entienden, digamos, ¿no? Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo en sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, en el Antiguo Testamento había una ceremonia de animales que, digamos, eran llevados fuera porque era algo que no
por nosotros, este cuadro expresa que por nosotros se hizo maldito. ¿No? Por nosotros se hizo maldito. Y el Calvario está justamente fuera de Jerusalén. Era un lugar apartado de los malditos, decía, justamente. ¿No? De aquellas personas execrables que morían en la cruz, ¿no? Entonces, por nosotros se hizo maldición, pero por amor. Amén. ¿Ya? Bien. Incluso el 13 podemos leer para un poquito más entender esa parte, ¿no? Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevando su vituperio. ¿Es vituperio? Su ofensa, ¿no? Su acusación. Lo vituperaban, le insultaban, lo acusaban, insultaban, ¿no? Tiene que ver también con el oprobio, ¿no? Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, sufrió el insulto, sufrió el escupitajo, los golpes, el tratarlo como un peor delincuente. Con el gozo puesto delante de él, soportó el oprobio, soportó el vituperio. ¿Qué significa el gozo puesto delante de él? Como Dios, porque no fue 100% hombre, pero 100% Dios. Como Dios, él podía ver en la dimensión de la eternidad todas las vidas que un día lo confesarían. Lo confesaríamos y estaríamos, digamos, en sus caminos. Amén. Por amor, por amor. De semejante muerte tan terrible, cuando le estaban dando muerte, ¿no? Y la palabra del Señor nos muestra que él se ofreció, no lo agarraron a la fuerza, sino que él fue como cordero, fue llevado al matadero, ¿no es cierto? Él mismo entregó su vida. Pero ahí viene lo siguiente, ¿no? Semejante muerte tan atroz. Y hay una expresión que dice cuando el cielo guardó silencio, cuando el Padre cayó, ¿no es cierto? Porque hay, empezando de Miguel, que es el máximo de los ángeles, ángel guerrero, querubín guerrero, estaría dispuesto a una orden del Señor. No quedaba nada de los romanos, ¿no? Pero cuando el cielo guardó silencio, por amor, callará de amor, ¿sí? Amén. Porque tenía que darse ese sacrificio perfecto. Ahora bien, un pasaje más, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Amén. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hemos leído ya este pasaje en el sentido de que éramos eso nosotros, pero en virtud de su muerte ya somos justificados. Amén. Bien. Es importante también discernir que cuando en la oración que hacemos del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Es el nombre de Jehová, Kadosh, ¿no? Que hemos leído. Recordando cuando veíamos cada uno de los nombres personales de los atributos del Señor, estaba en Levítico capítulo 20, versículo 7, ¿no? Que es el que nos santifica. Ahí está el nombre original, Kadosh. Jehová, Kadosh. Santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, en él somos santificados en virtud de lo que hemos ido viendo, apartados para él, santificados para él. Pero también tenemos otro aspecto, plenitud, un segundo beneficio. Un primer beneficio es santificados. Un segundo beneficio, plenitud. Plenitud. Vamos a Jueces 6:24, por favor. Jueces 6:24.
donde encontramos, como habíamos visto en el cuadro, jueces. Amén. Vamos a Jueces 6:24. Jueces 6:24 encontramos que dice: y uno de los jueces fue Gedeón, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Si has escuchado alguna vez Jehová Shalom, es Jehová, es nuestra paz, Shalom. Shalom Aleichem, es un saludo que hacen los judíos muchas veces, paz. Pero, a ver, vamos a aclarar este punto. Generalmente, ¿qué se entiende cuando se escucha decir paz? El padre de familia que llega a su casa después del trabajo y los chicos están ahí alborotando, ¿qué pide? Un poco de paz, ¿no? Pero tendrá que decir un poco de silencio, porque no es la paz que menciona la Biblia. La paz que menciona la Biblia es otra cosa. Amén. Shalom, paz, es estar en paz con Dios, estar a cuentas con Dios. Si todavía hay cosas pendientes con Dios, no estamos en paz. Amén. Pero en virtud de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces estamos en paz con Él. Amén. Entonces hay paz. Aunque haya ruido, aunque haya internamente, estamos en paz. Amén. Colosenses 1:20 al 22, por favor. Colosenses 1:20 al 22. Colosenses 1:20 al 22. Gloria a Dios. Colosenses, ¿alguien puede leer, por favor? ¿Se ha encontrado? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es un pasaje de oro. Qué tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por tu causa maldita es la tierra. Habría una enemistad entre la tierra y el cielo. ¿Qué hizo la cruz? Reconcilió el cielo con la tierra. Tremendo. ¿Amén? Ahora, otra cosa es que muchos no lo acepten, o no lo entiendan, o no sepan. Un inconverso ahorita no sabe que puede reconciliarse con Dios. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de decirle: mira, tú estás enemistado con Dios. Y él te podrá decir: ¿cuándo? No me he enemistado con Dios, yo soy bien religioso. No, pero estás enemistado con Dios mientras no confieses tus pecados y recibas a Cristo en tu corazón. Entonces, hacemos de tal forma que cuando esa persona se convierte, se reconcilia con Dios. Porque esto ya lo hizo el Señor en la cruz. ¿Qué dice acá? Otra vez: por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso el Señor! Amén. Y alguien podría decirme: pero pastor, ¿cómo? No, ya debería estar todo en paz, ¿no? Y sabemos por la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y sigue habiendo. El maligno está detentando una cosa que no le pertenece. Y los que le obedecen se hacen hijos del diablo. Y es la maldad, ¿se dan cuenta? Pero cuando esos hijos del diablo se arrepienten y se convierten, entonces pasan a ser hijos de Dios. Pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, por eso el mundo está bajo el maligno, por eso el mundo está como está. Porque hay muchos que le obedecen más al enemigo. Y el enemigo está detentando con engaño. Porque la Biblia dice que un día el mismo diablo va a ser arrojado al lago de fuego. Pero ahora está engañando, diciendo que él es el que va a reinar, el que va a hacer. Ese es su engaño, ¿no? Sí, pensando que la maldad va a estar siempre y va a prosperar siempre. Por las cosas que vemos
pareciera que fuera así, pero no. El mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus codicias, el mundo pasa y sus ambiciones y sus maldades, pero el que hace la voluntad del Dios permanece para siempre. ¿Amén? Amén. Bueno. Isaías 53:5, ¿qué dice? Isaías 53 es un capítulo que es de oro también. Isaías 53, porque nos habla del Mesías sufriente. Mesías sufriente. Si anotas, tienes el hábito de ponerle algunos datos en tu Biblia, le puedes poner también ahí arribita del capítulo 53, Mesías sufriente. Mesías sufriente. ¿Amén? ¿Quién vino hace 2000 años? El Mesías sufriente. ¿Quién vuelve? Mesías triunfante. El Mesías triunfante. Que con justicia juzgue y pelea. La primera vez no vino a pelear. La primera vez manso y humilde. La segunda vez, la próxima, la segunda que viene el Mesías triunfante, montado en un caballo blanco. ¿Amén? Isaías 53:5, ¿qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, sobre y por sus llagas fuimos nosotros curados. estás con una dolencia. Confiesa esto, créelo, confiésalo, porque confesamos lo que creemos en el corazón. Estás con algún Señor, tú eres mi sanador. Por tus llagas he sido sanado, por tus llagas he sido curado, Señor. Sanidades maravillosas que han sucedido al confesar esta palabra que leyendo. Amén. Dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este del castigo de nuestra paz, ¿conocen personas que no tienen paz? No pueden dormir, están con una serie de cosas, no tienen paz. ¿Perdón? No tienen. Es interesante lo que dice el hermano Jim. Hay una palabra que dice, el impío nunca conocerá camino de paz. No hay paz para el impío. Así lo aparente, ¿no? Pura apariencia, ¿no? Pero en sus momentos no tiene paz, porque lo dice la Escritura. No hay paz para los impíos, así tengan lo que tengan, porque no están, digamos, reconciliados con Dios. Amén. Bueno, vamos. Hebreos 10, 19 al 22, es otro pasaje maravilloso. La palabra del Dios Todopoderoso nos está hablando en esta noche. Hebreos 10, 19. Amén. Hebreos 10, 19. ¿Quién escribió Hebreos? No se conoce el autor, pero probablemente Pablo también. Dice, muy posible, pero no hay una posición. Quien quiera haya sido, es inspirado por el Espíritu. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? El lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Pregunta, en el tabernáculo primero y después en el templo, habían 3 áreas. El patio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Dónde se manifestaba la presencia? En el lugar Santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? No, era un sacerdote levita que tenía que ser escogido una vez al año. Una vez, y después cambiaban al próximo año. El único que podía entrar al lugar santísimo, donde se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y ahí estaba ¿qué? Delante estaba ¿qué? El arca del testimonio con los querubines. Y en medio de los querubines se ponía el propiciatorio, una plancha de oro. Y en la caja esa que había ahí, una caja en la que se ponían los 10 mandamientos. Entonces se ponía encima una plancha, que era el propiciatorio, y encima y los querubines ahí. Y en medio el sumo sacerdote tenía que rociar con sangre para cubrir los pecados. Los pecados eran cubiertos, no quitados.
eran cubiertos, perdonados, pero no quitados. Cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y los arroja en lo más profundo del mar, no se acuerda más de ellos. ¡Que vive! Cristo, y por él tenemos derecho Y por eso tenemos derecho. Cuando usted ya no necesita un templo hecho por manos humanas, usted es templo del Espíritu Santo. Usted entra en su aposento, cerrada la puerta, se postra y usted en oración tiene acceso al lugar santo. Esa es el poderosa maravilla de la oración directa. Y no se necesita ir a un determinado lugar, sino en su cuartito ahí postrado. Usted tiene acceso a la presencia de papá para recibir, como dice más adelante. ¿Qué dice? 19 estamos leyendo, 10:19. ¿Qué dice? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuándo fue eso? Cuando el velo, cuando la cortina del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? Porque era voluntad de Dios. Solamente ya no era el acceso a un solo hombre, sino a todo. Y ahora y nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, sumo sacerdote para siempre. Él es nuestro mediador. Amén. Amén. Sin intermedio. Eso es precioso. directo. Sin burocracia. Sin el sanguchito. Sin sanguchito. El 20, ¿no? Y el 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de su nombre. 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos amados, es importante que en la oración, ¿qué es lo primero? Evidentemente presentarnos, ¿no? Pero también confesar. ¿Por qué? Porque en virtud de todo esto nos ha permitido tener acceso al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, el trono manifestaba la presencia, ¿no es cierto? Ahí estaba el arca del testimonio. ¿Qué manifestaba? El trono de justicia. La justicia tenía que ser cubierta con sangre, ¿no es cierto? Para cubrir. Ahora el trono de justicia es el trono de gracia, para recibir oportuno socorro. Amén. El 23, el 24, el 25. Puede ser. Adelante, mi querido Edmundo. Dice el 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Amén. 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. El día de Jesucristo. Usted quiere la gran tribulación. Todo bien. El día del Señor es la gran tribulación. El día de Jesucristo es el arrebatamiento. Es la esperanza bendita. No tienes esperanza. El mundo ofrece cosas que no cumple. El ser humano falible te promete cosas que no cumple. Hay alguien que te dice, yo voy a hacer esto y lo hará, porque lo dijo. ¿Ven? Nos lleva y nos va a hacer huir. ¿Para qué? Dice, a ver, ¿cuál es la promesa? La promesa es velad y orad en todo tiempo para ser hallados dignos de escapar. ¿No quieres escapar? Escapar de todas estas cosas. Nos va a sacar, nos va a librar, porque no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Amén. Por eso es que confesamos que el Señor viene antes de la gran tribulación, que el arrebatamiento es antes de la tribulación. No somos pretribulacionistas, nos vamos antes. No estamos ahí con el asunto de que sí, que vamos a nada, Señor. Él nos libra de la ira venidera. El novio viene por la novia.
¿Qué novio más desconsiderado a dejar a la novia que se pase lo de terrible? ¿No es cierto? Se la llevó y listo, se nos va a llevar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marcos 15, 37, 38. Vamos a negar, por favor. Marcos 15, 37, 38. Gloria a Dios. Amén. Amén. 37, 38, ¿qué dice? Vamos. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y ahí está, ahí está. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Subraye, de arriba abajo. Bueno, tengo noticias. Cuando usted lee velo, no es que fuera el velito, no el velo. En el templo no era precisamente un velo, era una tremenda cortina, que para que pase el sumo sacerdote tenían que levantar de un lado y de otro lado. Había por lo menos 4 de un lado, 4 otros, para que levantar esa tremenda cortina, hermano, para que pueda pasar el sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Bien. Bien. A ver. Ayúdame con esto un momento, por favor. Están queriendo. Sí. Quieren saber qué bloque es, qué. Ay. Me he olvidado que hay que apretar para apagar el. Ya. Amén. Bueno. Santificado sea tu nombre, paz, ¿no es cierto? También estamos en Marcos 15, 37, 38. 37, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es justamente el propósito por el cual Él nos dio acceso al lugar santísimo. Ya no iba a ser una sola persona, sino como nosotros, templos del Espíritu Santo, podemos acceder. Amén. ¿Ya? Amén. Ya. Ahora bien, vamos a ver que otra de las maravillas es que Jehová Sama. Hemos visto también en ese cuadrito de los atributos de Dios, en Ezequiel 48, 35, que es el último versículo de Ezequiel, en el templo del milenio, dirán Jehová, ¿no es cierto? Está aquí, ¿no? O Jehová Nisi también. Amén. Vamos a ver algunos pasajes. Amén. La maravilla es que en oración, cuando confesamos a Jesucristo, Él está oyendo. Amén. Él está oyendo. Ya, Él está oyendo. Amén. Ezequiel, ¿cuánto? Ezequiel, capítulo 48, 35. Gloria a Dios. La promesa en oración es que Él está presente, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, verso 20, ¿qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, una obra, una iglesia local que se precie de ser cristiana, debe reconocer que su fundamento tiene que ser Cristo necesariamente. La iglesia no está, una iglesia local que esté fundamentada en un líder religioso, en un pastor, etcétera, etcétera, ya no tendría esta base bíblica. Todo se fundamenta en Cristo, todo se fundamenta en Cristo. Amén. Él es la piedra, Él es el fundamento de la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hebreos 13:5, ¿qué dice? Hebreos 13:5. Buenas noches, hermanita. El Señor los bendiga. Buenas noches. Qué lindo verlos. Tomen asiento, por favor. Qué lindo verlos. Amén. Hebreos 13:5. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 13:5. Dice la palabra de Dios Todopoderoso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa bellísima esta. No te desampararé ni te dejaré. Hermanos, en estos días que definitivamente una característica que hay es la de incertidumbre, ¿se dan cuenta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Aférrese a esta promesa. Créala, memorice esta promesa y tu palabra dice, Señor, está en tu palabra. Contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Salmo 50:15. Salmo 50:15. Amén. Es otro pasaje muy importante que lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Amén. Qué bello es este pasaje. Bello. Realmente hay perlas preciosas, ¿no, Pablo? Amén, sí. Que uno se queda maravillado realmente. Salmos 50, 14 y 15. ¿Alguien puede leer, por favor? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. No hay mejor palabra compartida que la vivida. He vivido cuántas veces esta palabra. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. ¿Qué significa tus votos? Si tú te has comprometido algo delante del Señor, más vale que lo cumplas. Amén. Amén. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. ¿Cuántos han tenido alguna vez un día de angustia? Amén. ¿O no? Amén. No, qué raro. Pues vamos a demostrar por mentiras. Todos hemos tenido alguno, porque dice que en el mundo tendréis aflicción, confiad, Dios venció. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, testificando que Él lo hizo, que esto lo hizo el Señor y es maravilloso delante de nuestros ojos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, es definitivamente importante este aspecto. Amén. Lo que Él es y lo que Él hace por nosotros, porque Él es también omnipresente. Apropiarse de las promesas del Señor. Ahora bien, hemos compartido acerca de un primer aspecto de que Él nos santifica. Perdón, Él, evidentemente, ¿no? Él nos santifica. Después, Él es nuestra plenitud. Ahora vamos a ver, hermanos, que Él es nuestro sanador. Vaya, si necesitamos saber de esto, hermanos queridos, ya sea nosotros mismos,
parientes cercanos, o amigos o amistades en quienes podemos confesar esta palabra. Yahvé Rofé. Eso lo veíamos en el cuadrito de los atributos del Señor en Isaías 53:5 que acabamos de leer. Perdón, Pastor Rafa. Se pronuncia Rafa. Se lee Isaías 55. Bueno, ya no que veo. Rafa. No, disculpa, Rafa. Yahvé Rafa. Isaías 53:5. Y lo hemos leído, ¿verdad? Hace un ratito. Que Él nos restaura, nos cura, nos sana en lo espiritual, en lo físico y en lo moral. Gloria a Dios. Volvemos a leer por su importancia. Isaías 53:5. Gloria al nombre. Aprópiese de esa promesa, hermano. Isaías 53:5, ¿qué dice? Y por su llaga fuimos curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo les digo, hay cantidad de testimonios que han confesado esto. Por tus llagas soy sano, Señor. Confiesas con la boca lo que crees con el corazón. Pero si solamente lo dices por decir, pues. Mateo 8, 16, 17. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 16, 17. Amén. Que dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Susai, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias con la palabra. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del centurión que tenía a su siervo enfermo? Y fue y se acercó al Señor y le dijo: no soy digno de que vengas hasta mi casa. No es necesario. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué podemos decirle nosotros? Di la palabra, Señor, y sanaré. Di la palabra y sanará mi pariente. Di la palabra y sanará mi hijo, mi hija. Di la palabra, Señor, porque en la dimensión eternal ordena para que se vea en lo natural. Amén. En la dimensión eternal se ordena para que se vea en lo natural. Para que suceda en lo natural. El milagro, en lo natural. Porque el milagro, ¿qué es? Sobrenatural. Es espiritual. Es algo que lo ha ordenado en la dimensión. Es algo que hasta los médicos han escuchado testimonios. Pero yo le he dicho, ¿qué pasaba aquí? No pueden explicar porque es milagro sobrenatural. Desde la transformación del agua en vino, por ejemplo, en las bodas de Caná. Esa naturaleza del agua y naturaleza del vino es totalmente diferente, pero lo sobrenatural es la transformación, es lo que cambia. Lo imposible para el hombre, posible para Dios. Para Dios. Entonces, 8, 16 y 17 le digo, ¿no? Ahora, Lucas 7, 7. Facilito de memorizar. Esta noche va a memorizar eso, facilito. Mañana voy a tratar. Señor Lucas. Sí. Lucas 7. No 7. Lucas 7. Lucas 7. Lucas 17. 7. Es justamente lo que les compartí del centurión. ¿No es cierto? Ustedes lo pueden leer en extenso, ¿no es cierto? Cuando fue y el centurión se postró, le dijo, por lo que me tuve por digno de venir a ti. Y la palabra, y mi siervo será sano. Esto, alguien decía, ¿será que algo pueda asombrar al Señor? Como a Dios no puede, ¿no? Pero le asombró esto al Señor cuando en los días de eso, porque dice, no he visto tanta fe en mi pueblo. A lo suyo vino, a Israel vino, pero en Israel ni quieren
Entonces ahí los miró a los discípulos y porque dice, por lo que y hace esto. Al oír esto Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanto fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién vive? Primera de Pedro 2:24. Este es otro pasaje maravilloso de la palabra de Dios. Usted lo puede tener a la mano. Primera de Pedro 2:24. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro. ¿Alguien encontró? Pueda leer fuerte. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. Y hay un aspecto muy importante que también resaltar, amados. No es solamente la sanidad de cuerpos, sanidad de almas, Personas que tienen problemas, ¿no es cierto? Son sanadas. Por ejemplo, ¿cuántas personas se conocen amargados, que no tienen ya razón para vivir? Han tenido serias situaciones de pérdidas de seres queridos, que sí, están viviendo momentos muy duros, muy duros. Pero Él pagó por eso también en la cruz del Calvario. ¿En qué momento de la pasión pagaría por esas circunstancias? Porque hay momentos, ¿no? Cuando dijo, tengo sed, y le dieron a beber, hiel y vinagre. Lo tomó y entregó al Espíritu. Pagó para las amarguras, para Doña Vinagre, no, personas que toda una vida viviendo de amargura, y eso provoca problemas incluso del cuerpo, ¿no? ¿No es cierto? Hay deformaciones, etcétera, qué terrible. Pero eso el Señor pagó en la cruz del Calvario, y si la persona lo cree y lo confiesa y lo recibe y se humilla, el Señor hace maravillas. Con este ¿Sabe qué? ¿Cómo lo muestra el Antiguo Testamento? Que es figura y sombra. Siempre el Antiguo es figura y sombra. El Antiguo, anote esto, el Antiguo Testamento contiene el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo. En el Antiguo Testamento se ve un relato histórico, pero que apunta a algo que iba a pasar. Cuando en una de las jornadas Israel quedó sin agua, y de pronto estaban viniendo y ven ahí adelante un mar. Se acercan corriendo, quieren beber, guácale. Era agua amarga, y su nombre era Mara. Mara, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Y ese momento quisieron apedrear a Moisés de pura rabia, de pura... Como decimos, cada vez el pastor tiene la culpa, ¿no? El Moisés tiene culpa, este tiene... No es novedad. Y el por eso lo querían... Se humilla el Moisés y el Señor le dice, ¿ves ese madero? ¿Cómo un madero en el desierto? Entonces no hay nada, pues es desierto. Pero un madero ahí, por milagro. Agarra el madero y lo echa en el mar y se endulzan las aguas. Las aguas amargas se vuelven dulces. Dulce como la miel es tu palabra. Este beneficio de sanidad, sanador, realmente nos ofrece el Señor una sanidad completa de alma, cuerpo. Amén. Usted lo dijo. Gracias, pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí me están goleando ahí tremendamente aquí. Ya. Listo. Ustedes son demasiado, ya. Jehová diré, el Señor provee
Jehová Jireh. Ahora bien, ¿ha visto usted alguna tienda? Tienda Jireh. Pero el asunto no es poner como buena suerte, como poner amuleto, una cosa, una cosa, no. Jireh tiene un sentido que hay que estudiar. Sí, expresa que Él es nuestro proveedor, pero hay que discernir de qué se trata. Así dicen también. Satisface nuestras necesidades. Evidentemente, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y yo les adelanto lo siguiente, amados. Filipenses 4, ¿alguien encontró? Lea fuerte. Que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Romanos 8:32. Rapidito. Vamos a hacer olimpiadas bíblicas. 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Eso es Jehová Jireh. Ahora muy bien. ¿Qué pasaje más interesante? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Wow! Entonces cualquier cosa que yo pida, dentro de la voluntad de Dios, para empezar, no te va a dar tus caprichos, te va a dar lo que necesitas. ¿Cuántos dicen? Aquí él no es chico de los mandatos, ¿no es cierto? Sí, su promesa es que nos va a dar. Pero además, cuando dice Jehová Jireh, otra vez, el antiguo contiene el nuevo y el nuevo. ¿Dónde está ese pasaje de Jireh? Cuando Abraham le dice a Dios, Abraham, dame lo que más amas. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Qué es lo que más amaba Abraham? A su hijito Isaacito. Ya debe ser, podía sostener leña desde unos 13, 14 años ya. ¿No es cierto? Entonces le dice, dame lo que más amas. Enalbardó su asno, dice que fueron con 2 siervos. Si usted lee el relato bíblico en Génesis está eso. Es tremendo eso. Cuando le dice, dame lo que más amas. Y alguien podría decir que quería que Abraham sacrifique a su hijo. Jamás Dios demandó sacrificio humano. Nunca. Los dioses paganos, sí. Esos ídolos paganos, eso sí, ofrecían a sus hijos y todo eso. No se entusiasmen. No, entonces ofrecían a sus hijos, ¿no ven? No, nunca Dios demandó sacrificios humanos. Gracias, nunca demandó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería? Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. ¿Amén? Entonces, cuando llegaron al lugar, quedaron los siervos con el asno y ellos fueron adelante. Levantó el altar y el muchacho le dice, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo. Y falta lo más importante. Oh. Entonces agarró el Señor proveerá. Jehová Jireh. Mató a su hijo y lo puso en el altar. Lo iba a sacrificar. Porque agarró, ¿no es cierto? El instrumento para dar muerte, el pedernal. No había cuchillo. ¿Cuál cuchillo? No había cuchillo. Ese tiempo había pedernal, era una piedra afilada que utilizaban como arma. Pedernal, y también utilizaban para fuego. Entonces estaba ahí la leña, estaba el fuego, ya lo iba a sacrificar. Cuando estaba a punto de sacrificar, detente, Abraham. Ahora veo que no niegas lo que más amas. Y apareció ahí un corderito, ¿no? que lo reemplaza y lo pone ahí en vez de Isaac, ¿no? ¿Cuál es el principio espiritual? Este principio de proveerá va a funcionar cuando tú lo des todo. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
No codicies, codiciáis, envidias, ardéis de celos, pedís, no recibís porque pedís mal, estás con ese corazón egoísta. Pero cuando lo entregas todo, dice Señor, tú me vas a dar lo que necesito, no lo mismo. Si esto que me ha antojado de repente no te agrada, Señor, no lo permite. Amén. Por ahí el Señor dice, toma. Amén. Pero en su voluntad. Jehová, todo te pertenece. Todo esto. El problema del tiempo presente, amados, es que hacen del Señor chicos mandados. Ven, aquí vamos a decretar. Te decreto que esto, pues los pequeños dioses. ¿Qué va a decretar usted? Cosa atrevido. ¿Qué es el Señor? ¿Cuánto es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. Amén. ¿No es cierto? O ven a hacer pacto. ¿Cómo es eso hacer pacto? Un ratito, nada que ver. Nosotros no podemos hacer pacto. ¿Por qué? Porque el pacto inicia. Es decir, originalmente el pacto es entre dos. ¿No es cierto? Por lo menos, tiene que ser dos. Y esos dos se comprometen en algo en el cual los dos pueden fallar o los dos pueden cumplir. O uno de los puede cumplir y el otro no. Pero están en las mismas condiciones. ¿Qué condición vamos a dar con el Señor? Él nunca falla. Nosotros más bien somos falibles. Amén. El que hace los pactos es el Señor. Es el Dios de pactos. Hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David. ¿No es cierto? Hace con nosotros también. Claro, estamos en el nuevo pacto. Cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entramos en el nuevo pacto. Un pacto que de parte de Él nunca va a fallar. Nosotros más bien fallamos, pero nos perdona, nos arrepentimos y Él seguimos adelante. Pero ese es el principio de Jehová Jireh. No es amuleto ni... sí. El ser humano es terrible. Sí. Gracias. Amén. Amén. Por último, vemos otro quinto beneficio, poder. Poder sobre el temor a la muerte y al infierno. Amén. Gloria a Dios. Jehová Nisi nos dice el Señor es mi estandarte. Nosotros cuando escuchamos estandarte, ¿qué nos viene a la idea? ¿Qué? Ya, correcto. En las fiestas de agosto, son estos desfiles, ¿no? Entonces, estamos caminando y de pronto vemos una persona, una amistad. Oye, fulanito está ahí. ¿Y en qué institución está, pues? ¿No es cierto? Entonces, con mucha curiosidad, nos vamos adelante para ver qué dice su estandarte. Porque el estandarte es el que muestra de dónde son, de qué institución todos. ¿A quién pertenecen? ¿A qué institución pertenecen los que están desfilando? Nosotros tenemos nuestro estandarte, que es Cristo, porque pertenecemos a Cristo. Él va adelante. Amén. Como poderoso. Amén. Gigante. ¿Cuánto dice amén? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¡Gloria a Dios! Isaías 11:10. El primero que encuentre pastilla no hay pastilla. 11:10. Isaías 11:10. Amén. A ver. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías, la cual estará puesta por perdón sí. A los pueblos. Amén. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Hermoso. Conforme te vas familiarizando en el lenguaje bíblico, ya a veces los hermanitos un poquito se conflictúan cuando no están empezando y dicen, ¿qué es pendón? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, pero ya poco a poco vas cada vez más. Por eso te digo, si no entiendes un versículo, anótate, ven, pregunta y vamos a aclarar dudas. ¿Amén? Amén. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, por ejemplo, esta noche vas a dejar la duda de quién es raíz de Isaí y por qué es raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? Padre de David. Padre de David. ¿Descendiente de quién es Jesús?
raíz y linaje. A él se está refiriendo. ¿Qué más? La cual estará puesta por pendón, es decir, que está delante. Por eso somos cristianos, porque somos de Cristo. Él es nuestro estandarte. Amén. Será por pendón a los pueblos, o sea, los pueblos sabrán de quiénes somos. Amén. Ustedes son... A ver, ustedes que un día dijeron, bueno, a ver, a partir del lunes, ¿nos llamaremos cristianos? No fue eso. No soy bonito, suena cristiano. Los llamaron cristianos, otros por primera vez en Antioquía. ¿Qué te parece? Porque les veían hacer las mismas cosas que Cristo. Amén. Gloria a Dios. Perdón, pastor, en premilitar que hice, no saben decir esa palabra, ve al pendón, o sea, ve adelante. Sí, correcto, qué interesante. Sí. Hasta en el ejército. Sí. Y nosotros pertenecemos al ejército del Señor. Amén. Soldados de Cristo. Amén. El ejército, que lamentablemente muchas veces es el más indisciplinado. Un soldado tiene que tener todo, ¿no? Todo su armamento, todo el asunto bien informado. Pero el cristiano, ¿y dónde está su espada? ¿Dónde está su...? O sea, ahí está, ahí lo dejaron. Ahí lo dejaron. Isaías 11, ¿qué hemos leído? 11, 10, ¿no? Entonces dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Diga su habitación. Su habitación. Hoy, ¿cuál es su habitación? Hágase. Tú eres habitación del Señor, porque eres templo del Espíritu Santo. Su habitación será gloriosa. Ahora no hay templo judío físico. En el Antiguo Testamento había templo físico. Hoy vas a Israel y encuentras bloque, pero un día habrá templo. Lamentablemente un templo que será contaminado con el anticristo, eso es profecía, ¿no? Pero después, posteriormente en el milenio, va a ser el templo del milenio, donde Jesucristo va a estar personalmente reinando desde el templo del milenio. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dice amén? Amén. Romanos 1:3. Romanos 1:3. ¿Qué dice? Romanos 1. Perdón, adelante. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Amén. Linaje de David. ¿Por qué dice linaje de David? Si usted está escudriñando la Biblia, a ver, en algún momento le ha debido parecer raro encontrar dos genealogías del Señor Jesús. Una genealogía en Mateo y otra genealogía en Lucas. ¿Qué significa genealogía? ¿De dónde son sus antepasados y dónde son sus descendientes? ¿No es cierto? Y si tú, ascendencia, descendencia, a mi hermanita, pastora. Y si pones las dos genealogías lado a lado, la de Mateo y la de Lucas, tendría que estar idéntica. Son del Señor, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque una es de parte de María y la otra es de parte de Mateo. Que según se creía, era padre de Jesús, pero no era padre de Jesús. Sí, ¿Qué has dicho, Mateo? Mateo. Perdón, pastor. Aquí me están... Me están moviendo. Pastores. A eso estamos. Perdón. Disculpe. Ahora entiendo. Entonces, viene a ser, digamos, esa situación, ¿no? Que una es de parte de José, y otra es de María. Pero los dos coinciden en algo, que los dos pertenecían a la tribu de Judá. Y los dos eran descendientes de David.
Y por eso el Señor Jesús es raíz y linaje de David. Amén. Amén. Desde que nació en Belén, donde nació David. Gloria a Dios. Bien. Efesios 1, 19 al 22. Efesios 1, 19 al 22. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, subraye, de aquel que todo lo llena en todo. Todo ser humano nace con un vacío, que lo llenan en su vida, toda su vida a través de, qué sé yo, lo terrible es que vienen con alcohol, con droga y con cosas vacíos interiores, o con amor al deporte o actividades que tratan de llenar con eso, ¿no es cierto? Pero no llena. ¿Por qué? Porque siempre está ahí el vacío. Porque el único que puede llenar, su nombre es Jesucristo, porque es aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sobre todo está el Rey de Reyes, Señor de Señores. No debemos temer absolutamente nada. Él pone reyes, quita reyes. Y nada más nos entregamos a Él. Y en Él estamos plenos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. 1 Corintios 15, 57. Por si acaso este capítulo, 1 Corintios 15, todo el capítulo, si usted quiere saber de la resurrección, lea en extenso todo el capítulo de 15 de Primera de Corintios. Hoy por hoy todavía se cuestiona esto de la resurrección, que no puede ser posible, y esto rebate totalmente el apóstol Pablo. Es un capítulo extraordinario, como nos muestra al Señor como primicias, el primero que resucitó de los muertos para nunca más morir. Pero vamos a ir al 57 esta noche. ¿Qué dice? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay en el 50, leeremos por favor el 55, ¿ya? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, solo Dios sabe cuántas personas tienen terror a la muerte, terror a morir. ¿Por qué? Sencillamente porque no saben exactamente lo que es después de la muerte. Evidentemente en los velorios que de Dios goce, que paz descanse, pero no saben exactamente. Ni el cura sabe que está ahí dando la misa, ¿no? La palabra de Dios nos dice, 1 minuto después de la muerte, si murió en Cristo, se va con el Señor a la casa del Padre. Sin Cristo, a la vez, lugar de tormento. Punto y aparte, no hay términos medios. Por eso es que nuestra oración debe ser por los seres queridos, por nosotros mismos, por los seres queridos. Amén. ¿Dónde está muerte tu hijo? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Por qué? Porque al resucitar venció al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Él es nuestra victoria. ¿Qué tal? Tenemos poder sobre el temor a la muerte y al infierno. Porque en Cristo, si nos
mantenemos en Él, permanecemos en Él, debemos confiar que Él es fiel para llevarnos con Él. Es más, hay una oración que el Señor hacía por su iglesia. Eso está en Juan 17. Va a leer en extenso esa oración del Señor por su iglesia. Todo el 17. Juan, cuando ora por... Y no solamente te pido por ellos, sino por los que han de venir, por la palabra de ellos. Padre, le dice a su Padre, Padre, eso es lo que me... Ay, no, cuando le he escudriñado por primera vez, casi me... Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado antes que el mundo fuese. Si se fuera por Él, ahorita quisiera Él que estemos con Él, en este momento. Pero tenemos todavía algo que hacer en su voluntad. Amén. Pero esa es la gran bendición. Gloria a Dios. Bien, Hebreos 2, 14, 15. Alguien que encuentre. Veo que amén. El ejército está siendo disciplinado con sus fines. Así que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No sé usted, pero ya le digo, solo Dios sabe cuántos todavía tienen. Lo triste es que quizás personas que han conocido al Señor todavía y no tienen esa enseñanza, sigan todavía con eso, porque en sus familias les han provocado sus temores. No teman. ¿Sabes qué dice el Señor de la muerte? Oye, muerte, yo soy tu muerte. Eso está, vamos a ver, ¿ya? Oseas, ese pasaje es bonito. Muerte, yo soy tu muerte. Oseas. O no sea. O sea, O no sea. o sea, el primer, por si acaso, el primer libro del profeta menor. O sea, Ahorita, no sé. No se impaciente. Por favor. Oseas 13:14. A la letra dice. A ver, el campeón. 13:14. Oseas 13:14. Están tomando el velo aquí, creo. Oseas 13:14. ¿Qué dice? De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Por qué dice eso? Amados, la muerte no es una idea. Durante tantísimo tiempo tomamos la muerte como una idea. La muerte. La muerte es una entidad demoníaca, es un demonio, una entidad demoníaca. Como entidad demoníaca va a llegar al lago de fuego, va a ser echada al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis. Ahí encontramos que esa revelación, que más allá de una idea, la muerte es una entidad demoníaca. Amén. Por eso dice muerte, yo seré tu muerte. Y Seol, que también es otra entidad demoníaca, que es el lugar de los tormentos, desde el lugar del tormento, también va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Amén. Vamos a quedar entonces acá. Vamos a dar gracias al Padre en el nombre de Jesús por este tiempo que ha permitido que podamos estar compartiendo estas promesas, estas maravillas del Señor. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Ayúdanos a tenerlas siempre presentes, Señor, en nuestra oración y reconocer que gracias y en virtud
a la victoria que nos has dado en la cruz del Calvario, podemos tener estos beneficios, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Dios amado. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza, Señor amado. Gracias, Señor. Y poder confesar en oración lo que creemos en el corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y a las vidas que han llegado a compartir con nosotros y a los que están en sintonía. Y los que van a escuchar también la grabación de este mensaje. A ti la gloria, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. El Señor Bendiciones. los bendiga grandemente. Gracias.